Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy es un día muy especial y hablaremos acerca del Antiguo Testamento. Vamos a tocar en los capítulos 18 y 20 de Éxodo, titulado en el manual de Ven Sígueme, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Sí? Empezaremos entonces con las palabras de la hermana Mitchell Grace. Ella enseñó. Ella dijo, como discípulos fieles de Jesucristo, pueden recibir inspiración y revelación personales de conformidad con sus mandamientos y que se ha diseñado para ustedes. El viaje de los israelitas desde Egipto hasta la base del monte Sinaí estuvo colmado de milagros, manifestaciones innegables del poder, del amor y de la misericordia incomparables del Señor. Sin embargo, el Señor tenía bendiciones reservadas para ellos que iban más allá de liberarlos de Egipto y de satisfacer su hambre y su sed físicos. Él deseaba que llegaran a ser su pueblo del convenio, su especial tesoro y un pueblo santo. En la actualidad, las bendiciones de dicho convenio se extienden más allá de una sola nación o pueblo. Dios desea que todos sus hijos lleguen a ser su pueblo del convenio y que den oído a su voz y guarden su convenio, pues Él muestra su misericordia a millares a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hoy vamos a ver el siguiente principio. Puedo ayudar a aliviar la carga de hacer la obra del Señor. Y para ello vamos a leer el versículo 21. Pero antes, al leer el consejo que Moisés recibió de Jetro, su suegro, medite sobre cómo puede ser semejante a los hombres verídicos o dignos de confianza que se describen en el versículo 21, que a continuación vamos a leer. Éxodo capítulo 18, verso 21, que dice: Además, busca tú de entre todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres verídicos, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefe de millares, jefe de centenas, jefe de 50 y jefes de 10. ¿Cómo puede ayudar a aliviar la carga de sus líderes de la iglesia? Veamos el versículo 22. ¿Cómo podemos aliviar la carga de nuestros líderes de la iglesia? En el versículo 22 leemos: Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Alivia así la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Es lo que su suegro Jetro le aconsejó a Moisés. Al respecto, en el manual del Antiguo Testamento, nos dice: Jetro hizo una valiosa contribución a Moisés al sugerir una organización de líderes sobre las unidades de 10, 50, 100 y 1000 individuos, a fin de enseñar y juzgar al pueblo en todos los asuntos excepto los más difíciles. Estos serían pasados por medio del sistema de cortes menores a las más altas, si fuera necesario hasta llegar a Moisés, que estaba a la cabeza. Moisés mostró una humildad digna de ser alabada y también sabiduría al aceptar el consejo del viejo sacerdote. En Doctrina y Convenio 136 se ve el uso moderno del mismo tipo de organización. Si vamos a las Escrituras, en Doctrina y Convenio 136, leemos 136. Todo lo que se refiere en relación a la organización de la iglesia. Leemos en la parte de la introducción que nos dice: del versículo 1 al 16, se aplica la manera de organizar el campamento de Israel para el viaje hacia el oeste. Del 17 al 27,
se manda a los santos vivir de acuerdo con las numerosas normas del Evangelio. Del 28 al 33, los santos deben cantar, bailar, orar y aprender sabiduría. Y en los versículos 32 al 42 de doctrina de la sección 136, se da muerte a los profetas para que se les honre y para que los inicuos sean condenados. Eso es lo que leemos en Doctrina y Convenio 136. Que se ve el uso moderno del mismo tipo de organización con la que Moisés organizó al pueblo de Israel. En la traducción de José Smith de Éxodo 18:1 dice que Jetro era sumo sacerdote de Madián, confirmando así lo que aparece en Doctrina y Convenios 84, los versos de 6 a 7, que Jetro tenía el sacerdocio de Melquisedec. Y como sacerdote recibió revelación, inspiración del Señor y aconsejó muy bien a Moisés. Y Moisés lo aceptó con toda humildad, ya que Moisés era enseñable. Y le pareció muy bien, perfectamente. Y de esa forma, él alivió las cargas que tenía sobre sus hombres Moisés. Y como ahora, imagínense que si nuestro amado profeta Dulce M. Nelson tuviera que lidiar con más de 16 millones de miembros. Por eso la organización es tan importante. Tenemos al presidente Quórum de Élderes para que vea asuntos menores, las presidentas de las mujeres jóvenes, las presidentas de la Sociedad de Socorro, que ven asuntos menores, luego lo pasan a algunos asuntos mayores que tengan que ver con dignidad, con el obispo, también luego también con el presidente Estaca, y así sucesivamente. Si es una carga mayor, una responsabilidad mayor, va hasta el presidente de la iglesia. Es como está organizado a semejanza de la organización que en la antigua Israel. Por ejemplo, ¿cómo podría poner en práctica este consejo en su labor de administración? ¿Cómo podría ponerlo en práctica? La mejor práctica, si usted es presidenta de la Sociedad de Socorro o si usted es presidente del Quórum de Élderes, el mejor consejo para la administración es delegar. Delegar en sus consejeros y a su vez delegar en los miembros del Quórum de la Sociedad de Socorro para que puedan ministrar a las buenas hermanas. ¿Sí? Hay algunos casos que pueden las mismas hermanas, ¿sí? Ellas mismas pueden ministrar, solucionar algunos problemas. Cuando ellos ya no puedan, acuden a ustedes. Y si ustedes no pueden, acudirán a su obispo. También podría considerar si acaso usted es a veces como Moisés, quien trataba de hacer demasiado. ¿Cómo se aplica el consejo de Jetro usted? A veces como líderes queremos que funcione como nosotros queremos. A veces programamos y preparamos una actividad a la manera de nosotros. Y no participan todos. Y nos sentimos mal. ¿Sí? Nos sentimos mal. A la final, porque vemos que todo nuestro gasto de energía prácticamente ha sido en vano. Si seguimos el consejo de Jetro para nosotros, aprendamos a delegar. No lo hagamos todo. Si bien es cierto, usted es líder, pero tiene brazos. Y los brazos, más usted, a la cabeza, forman un equipo. Necesitamos del equipo, necesitamos de un cuerpo. No podemos decir esta mano no me sirve, o esta mano, este pie no me sirve, o este órgano no me sirve. Todos contribuimos de alguna manera. Nosotros estamos a la cabeza y dirigimos bien, todo nuestro cuerpo andará bien. Que podamos delegar. Es un hermoso consejo que dio Jetro a Moisés. Podamos seguir ese consejo de delegar responsabilidades. No teman. Con oración y ayuno, tengan confianza que el Señor les ayudará.
Veamos el segundo principio. Los del pueblo del convenio del Señor son un tesoro para Él, para el Señor. En Éxodo 19 vamos a ver el versículo 5, ¿sí? Que dice, ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mis convenios, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor nos trata que nosotros, nos dice que nosotros somos su especial tesoro. Somos su especial tesoro si nosotros guardamos sus mandamientos, si prestamos oído a su voz y si guardamos su convenio. Él nos ama tremendamente. Y como su especial tesoro, Él derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros. Veamos lo que dice el presidente Russell M. Nelson al respecto. En el Antiguo Testamento, en inglés, se usa el adjetivo peculiar en lugar de especial. El término hebreo del cual se tradujo la palabra peculiar es seguyak, que significa propiedad apreciada o tesoro. Para nosotros el hecho de que los siervos del Señor nos describan como su pueblo peculiar es un excelso cumplido. Es lo que dijo nuestro presidente Russell M. Nelson. Entonces, ¿cómo influye en su modo de vivir el saber que el cumplimiento de sus convenios le hace un especial tesoro? ¿Cómo influye en su vida saber que el Señor les llama su especial tesoro? Que podamos meditar en nuestros corazones. El saber que soy un especial tesoro, que usted, hermana, hermano, son su especial tesoro. Al respecto, en el manual de Ben del Antiguo Testamento nos dice, no es raro usar el vocablo especial en el sentido de diferente o fuera de lo común, puesto que Israel iba a ser un pueblo especial en este sentido también. A menudo así lo indican. El vocablo original, tanto en hebreo como en griego, significa propiedad, riqueza, cosa propia que es atesorada o reservada. La idea que encierra es la de algo selecto, precioso, caro para quien lo posee, algo sumamente apreciado y preservado diligentemente. Para el Señor somos algo selecto, algo precioso, caro para quien lo posee, caro para nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Somos caro, no tenemos precio. Entonces, un pueblo que es especial tesoro, significa que somos algo selecto, algo precioso. ¿Sí? Es lo que nos dice el manual del Antiguo Testamento con respecto a Éxodo 19, verso 5. Tercer principio que estudiaremos. Las experiencias sagradas requieren preparación. Veamos. El Señor dijo a Moisés que los hijos de Israel debían estar preparados antes de poder recibir a Dios y guardar un convenio hecho con Él. Vamos a ver Éxodo 19 en los versículos 10, 11, 17 y luego Éxodo nuevamente 19, el versículo 5. Veamos entonces el versículo 10. 19:10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se pusieron al pie del monte. Al respecto, en el manual del Antiguo Testamento nos dice, cuando Moisés procuró diligentemente santificar a los del pueblo a fin de que pudieran ver la faz de Dios. Él procuró santificar al pueblo para poder ver a Dios. El manual nos dice lo siguiente: si hubieran aceptado todos los privilegios que les habían sido ofrecidos,
Y si hubieran seguido las instrucciones que los habrían calificado para recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios, habrían sido receptores de la más grande de todas las revelaciones. Él ofreció venir a la vista de todo el pueblo y permitirles escuchar cuando hablara con Moisés, para que supieran por sí mismos en cuanto a su voluntad y ley, y creyeran en las revelaciones futuras de Dios a Moisés, y veneraran al Señor para siempre. A la señal anunciada, el sonido de bocina muy fuerte, el pueblo tembló, lleno de expectación y profunda reverencia, pero aparentemente no estaban plenamente preparados para presentarse ante el Señor en el monte donde Moisés estaba, pues el Señor le dijo que bajara y les advirtiese que no subieran. ¿Sí? En el capítulo siguiente, el versículo 18 y 19, y en Doctrina y Convenios 84, del 21 al 25, se encuentran algunas ideas que explicarían eso. Pero aunque sus corazones no estaban plenamente preparados para soportar su presencia, ellos oyeron la voz y las palabras de Dios. ¿Sí? Cuando fueron dados los 10 mandamientos, tal como se verá posteriormente al estudiar el repaso que hace Moisés de estos acontecimientos en su discurso de despedida en Deuteronomio capítulo 4. Entonces, para ver a Dios necesitamos prepararlo. Esto me hace acordar, queridos hermanos y hermanas, que hace muy poquito en la conferencia general, el presidente de la iglesia, el profeta, ha dicho que a los jóvenes y jovencitas les ha invitado para prepararse para salir una misión y que tendrían experiencias milagrosas. Es tan importante prepararnos para poder tener experiencias milagrosas. ¿Sí? Es demasiado importante. Entonces, las experiencias sagradas requieren preparación. Debemos tener en la mente en eso. Si queremos experiencias sagradas, debemos estar preparados. En el Éxodo 19, el versículo 5 nos dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Entonces, una forma de ser su especial tesoro es guardar los convenios y oír la voz del Señor, que se transmite por el poder y ministración del Espíritu Santo. O algunos tendrán la bendición, el milagro de escuchar la voz del mismo Salvador. Cuarto principio que estudiaremos: es importante que ponga al Señor en primer lugar en mi vida. Sí, es muy importante que ponga al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Veamos. Al leer Éxodo 20 del 1 al 7, podría inspirarle a pensar en las prioridades de su vida. Incluso podría hacer una lista de ellas por escrito. ¿Cuáles son algunos de los posibles dioses o imágenes a los que podría verse tentado a dar más prioridad que a Dios? Leemos entonces en Éxodo 20, en los versículos del 1 al 7. Verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al respecto, el manual del Antiguo Testamento que ahora estoy tocando en esta enseñanza, nos dice: el primer mandamiento enseña al género humano lo que debe ser más importante en su vida. Si Dios no está primero, entonces todo lo demás se ve afectado. Nada en la vida, ni siquiera algo tan precioso como la familia o la vida misma, puede tener más importancia para nosotros que Dios. Cristo enseñó eso a sus discípulos: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en esta dispensación dijo: no temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que
seáis hallados dignos, porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí. Dios no nos favorecerá si lo ponemos en segundo lugar en nuestra vida. Y si vamos detrás de cosas mundanales sin importar lo que ellas sean. El mandamiento del Salvador fue: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En revelaciones dadas a José Smith, el profeta, el Señor enseñó que debemos tener la única mira de glorificar a Dios. Al principio algunos pueden pensar que el hecho de que el Señor demande adoración y devoción exclusiva suena un tanto egoísta. Pero se debe tener presente lo siguiente. Primero, como Señor y Creador de todo el universo con todo el poder, conocimiento y gloria, Dios no necesita la adoración del hombre para engrandecerse, de manera que su celo no es por proteger su propio estado. Lo segundo a tener en cuenta es que el Señor enseñó a Moisés que la obra de él es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Cada vez que sus hijos dan más importancia a algo que dan a Dios, sea lo que fuere, en ese momento comienzan a desviar la obra de Él y sus propósitos. Él es la única fuente de poder y conocimientos suficientes para otorgar la salvación, y el poner algo por encima de Él disminuye la capacidad del hombre de participar de ese poder y conocimiento para salvación propia. Por eso es que, ante todo, Él dice a sus hijos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está registrado en Éxodo 3. Un reconocido estudioso de la Biblia lo dice en esta forma: este mandamiento prohíbe toda clase de idolatría mental y todo apego desmedido a las cosas terrenales que estimulan los sentidos. Dios es la fuente de felicidad y toda criatura inteligente puede ser feliz solamente mediante Él. El primer mandamiento que nos ha dado tiene el propósito de evitarle aflicción al hombre y de darle felicidad, apartándolo de toda dependencia falsa y llevándolo a Dios mismo, la fuente de todo bien. Recordemos que todo lo bueno viene de Dios. Y tenemos que poner en primer lugar a Dios, nuestro Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? No tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Versículo 4 nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Al respecto, en el manual nos dice: si los celos son un rasgo negativo, ¿cómo es que Dios es un Dios celoso? Veamos. La raíz hebrea caná significa ardor, celo, celos. Por lo tanto, la implicación es que el Señor posee sentimientos profundos y firmes con relación a la idolatría. La razón parece clara. El único poder para salvar de los lazos del pecado a la humanidad está en Dios. Toda adoración falsa, por lo tanto, se interpone entre el pecado y ese poder. Como Dios ama a sus hijos y desea solamente su mayor bienestar eterno, es celoso. Es decir, tiene sentimientos profundos con relación a cualquier inclinación a la adoración falsa que aquellos puedan tener. Entonces, tengamos presente que Dios nos ama. Y porque solamente nos ama, desea nuestro bienestar eterno. Y Él sabe que el bienestar eterno viene únicamente si lo ponemos en primer lugar a Él. Y si lo marginamos, lo despreciamos, lo dejamos atrás o lo ignoramos por algún
la imagen, Él es celoso. Porque herimos sus sentimientos profundos y firmes de amor infinito que nos siente, que nos tiene a nosotros. Herimos sus sentimientos. Él es un padre que siente también. Y siente y le duele cuando nosotros nos apartamos de Él. Proseguimos con el versículo 6 y 7. ¿Y qué hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos? El versículo 7 nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Al respecto, en los versículos 5 y 6, ¿castiga el Señor a los hijos por la maldad de sus padres? ¿Sí? Veamos. En varios pasajes el Señor indica que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Lo que se ha interpretado de la siguiente manera. El Señor no castigaría a nadie por un pecado que no cometió. Si los hijos aprenden el mal proceder de sus padres y siguen su mal ejemplo, el Señor los castigará, mas no lo hará si se arrepienten y le sirven. Entonces está muy claro con respecto si el Señor castiga hasta la tercera y cuarta generación. Si bien nuestros padres podrían haber sido malos o malvados, si nosotros nos arrepentimos, se corta ese castigo. Pero si seguimos su ejemplo de nuestros padres, mereceremos el mismo castigo que nuestros padres. Y con respecto al versículo 7 de Éxodo 20, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, el manual nos dice lo siguiente. Y prestemos atención. Lo que significa no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En este mandamiento hay dos aspectos que resaltan por su importancia. Primero, el tercer mandamiento implica que debemos tener una actitud sincera y reverente hacia Dios y su nombre. Este precepto no solamente prohíbe todo juramento falso, sino también toda blasfemia en la que se usa el nombre de Dios o donde nos referimos a Él como testigo de la verdad. Necesariamente prohíbe toda mención liviana o irreverente de Dios o de cualquier de sus atributos. En una época en que lo profano domina tanto las conversaciones del mundo, es bueno recordar la advertencia del Señor de que no tendrá por inocentes a tales personas. El elder Lee Grant Richards dijo lo siguiente. Es difícil entender cómo un individuo puede acercarse verdadera y sinceramente a Dios en oración, buscando una bendición de su mano y al mismo tiempo ser tan irrespetuoso como para tomar en vano el nombre de Él. La profanidad es incompatible con la reverencia. Ciertamente en este momento crítico en la historia de nuestra nación, cuando tenemos necesidad de la ayuda de Dios, deberíamos asegurarnos de no ofenderlo con nuestra forma de hablar. Apelamos a nuestros jóvenes para que tengan en reverencia el nombre sagrado de Dios, para que puedan andar aceptablemente delante del Señor a fin de que, si llegara un momento en su vida en que necesiten su ayuda, pueden dirigirse a Él con buena conciencia y clamen con fe en que Él escuchará su ruego. Hay un aspecto más que debe considerarse con relación al mandamiento de evitar tomar en vano el nombre de Dios. El establecimiento de convenios y juramentos con Dios es parte integral del Evangelio, y cuando nos bautizamos hacemos el convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Si se olvida ese juramento solemne hecho al momento del bautismo, se ha tomado en vano el nombre del Señor. Ante el altar del templo, hombres y mujeres solemnemente juran sujetarse a convenios sagrados. Si al abandonar esos templos viven como si las promesas no tuvieran ningún significado, violan el tercer mandamiento, aunque no hayan hablado cosas profanas. Quienes participan todas las semanas de la Santa Cena y lo hacen sin considerar a fondo el significado de tomar sobre sí el nombre del Señor, lo están tomando en vano. Tal liviandad
con respecto a las cosas sagradas constituye vanidad a la vista de Dios. El Señor mismo dijo en la revelación moderna: por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus labios, porque he aquí, de cierto os digo, que hay muchos que están bajo esta condenación, que toman el nombre del Señor y lo usan en vano sin tener autoridad. Además de los juramentos y convenios religiosos, muchos actos formales de nuestra sociedad moderna van acompañados de juramentos y votos solemnes, los que frecuentemente son desestimados o considerados sin importancia. Claramente, la violación de tales juramentos también es una violación del tercer mandamiento. Entonces debemos recordar que no debemos tomar el nombre del Señor en vano. No debemos jurar. No debemos tomar su nombre de Dios en vano. Que podamos orar, ¿sí? Que podamos servir al Señor de la mejor manera. Que podamos escuchar y aprender mucho más. Que podamos escudriñar las Escrituras. Que podamos leer los manuales de la iglesia. Es importante leer, ven, sígueme con los manuales para que nos ayuden a comprender mejor estos principios. El día de hoy hemos estudiado los siguientes principios. Puedo ayudar a aliviar la carga de hacer la obra del Señor. Todos podemos ayudar a aliviar la carga de hacer la obra del Señor. Aliviar la carga de nuestro obispo, de nuestros presidentes, de nuestras presidentas. Podemos ayudar las cargas, sirviendo al Señor de la manera más humilde y sincera. Segundo, los del pueblo del convenio del Señor son un tesoro especial para Él. Recuerden que nosotros, cuando guardamos sus convenios, guardamos los mandamientos y le escuchamos al Señor, somos su especial tesoro para el Señor Jesucristo. Tercer principio que hemos estudiado: las experiencias sagradas requieren preparación. ¿Sí? Requiere que nosotros nos estemos preparando y estemos preparados para su segunda venida. Que tendremos experiencias sagradas que están por venir. Que podamos prepararnos, que nuestros hijos y hijas que están en la edad de salir a una misión, que se preparen. Jovencitos, jovencitas, prepárense. Prepárense bien para que tengan experiencias maravillosas, milagrosas en sus vidas. Cuarto principio que hemos aprendido: es importante que ponga al Señor en primer lugar en mi vida. ¿Sí? Recordemos eso. Que pongamos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. ¿Sí? Acordémonos del Señor. Oremos tanto en las mañanas como las tardes y en las noches. Clamemos al Señor. Estudiemos las Escrituras. Hagamos nuestra noche de hogar. ¿Sí? Guardemos los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos y en el Santo Templo. Renovemos nuestro convenio domingo a domingo. El Señor nos bendecirá con la guía, compañía y dirección del Espíritu Santo. En estos tiempos difíciles necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y si no podemos hacerlo porque hemos olvidado escuchar al Señor por medio del Espíritu Santo, pidámosle ayuda al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo para poder aguzar nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí? Para poder escuchar y sentir el Espíritu Santo. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Y sé que Jesucristo vive. Él vive. Y que gracias a Él, nuestro Salvador Jesucristo, todos viviremos, todos resucitaremos. Y si guardamos los convenios, somos fieles hasta el final, obtendremos la vida eterna, viviremos por todas las eternidades en felicidad eterna junto a nuestros Padres Celestiales y a nuestro Salvador Jesucristo y junto a nuestras familias que tanto amamos. El Señor les bendiga.
en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal en Ven, Sígueme con Salomón. Muchas gracias. Bendiciones para todos.